García Márquez. Después de varias obras que publica en los distintos periódicos donde trabajó, publica su primer novela, La hojarasca, en 1955. A esta le sigue un libro de cuentos, Los funerales de la mamá grande, en 1961. Pero su desconsagración literaria se produce con Cien años de soledad, con la que se gana el premio Nobel en 1982. En el año de 1957 termina de escribir El coronel no tiene quien le escriba. Para Márquez, los años entre 1961 y 1965 son un periodo de silencio literario, pero ya en enero de 1965 decide volver a la literatura, por lo cual se encierra a escribir la novela Cien años de soledad. Esta llega a tener gran éxito y muestra de ello es que esta primera edición se agota en pocos días. La crítica delira en entusiasmo y la fama del libro trasciende pronto las fronteras del idioma, por lo cual editores extranjeros comienzan a disputárselo. En 1985 se da a conocer aún más por su novela El amor en los tiempos del cólera. En 1991 da lugar a la publicación de 12 cuentos peregrinos. Su última novela fue Noticia de un secuestro, que parece más bien un recuento periodístico y por esto ha dejado un pequeño vacío a sus lectores. El blues. El blues es un género musical e instrumental originario en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas expresivas de la guitarra que posteriormente influirán en solos de estilos como el rock. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. La historia del jazz se caracteriza por dos rasgos fundamentales. En primer lugar, tanto por su constante asimilación de otras tendencias musicales, estilísticas o culturalmente ajenas a él, como por su capacidad de mezclarse con otros géneros y crear nuevos estilos musicales como el rock and roll, que terminarían por evolucionar de forma independiente al jazz. En segundo lugar, por la sucesión de formar interrumpida de un numeroso conjunto de subestilos, que vistos en perspectiva manifiestan entre algunos de ellos enormes diferencias musicales. La palabra jazz, referida a un género musical, aparece escrita por primera vez el 6 de marzo de 1913 en el periódico San Francisco Bulletin. Rock and roll es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense, rhythm and blues, hillbilly, blues, country y western, solo los más destacados, y popularizado desde la década de los 50, siendo su cantante más influyente Elvis Presley, su guitarrista más influyente Chuck Berry y sus bandas más influyentes The Beatles y The Rolling Stones. La expresión venía utilizándose en las letras de rhythm and blues desde fines de la década de 1930, pero fue el disc jockey estadounidense Alan Freed quien comenzó a utilizar la expresión rock and roll para describirse a ese estilo. El soul es un género musical surgido en los Estados Unidos que proviene de la combinación de estilos y subestilos anteriores como el gospel y el primerizo R&B de los años 50 del siglo XX. La música disco es un género de música de baile derivada del R&B que mezcló elementos de géneros anteriores como el funk y el soul, con toques latinos en muchos casos, y que se popularizó en las salas de baile o discotecas a finales de los 70s. Punk es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los años 70. Se caracterizó en la industria musical por su actitud independiente y amateur. En sus inicios el punk era una música muy simple y cruda, a veces descuidada, un tipo de rock sencillo con melodías simples de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas, poco controladas o ruidosos, pocos arreglos e instrumentos y por lo general de compases y tempos rápidos. El heavy metal es un género musical derivado primordialmente del rock y que incorpora elementos inspirados en el blues, rock, el rock ácido y de la música clásica junto con el hard rock, con lo que él comparte rasgos esenciales. El origen del heavy metal remonta a finales de los años 60, impulsado por algunos grupos de la época que fueron incorporando sonidos más potentes y distorsionados. El heavy metal fue ganando popularidad durante los años 70 hasta su asentamiento y difusión universal durante los años 80. El heavy metal se caracterizó por poseer ritmos potentes, crudos y mayoritariamente agresivos, logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas con estilo propio, baterías con doble pedales y
afinaciones potentes y bajos eléctricos pronunciados. El heavy metal, entre las muchas características que lo componen como género musical complejo, se caracteriza por poseer figurativos riffs de guitarra, complejos, potentes y llenos de energía, logrados mediante la utilización de alta distorsión de guitarras y de bajos ocasionalmente, y por sobre todo posee importancia esencial en los solos de guitarra, veloces y llenos de energía, dentro de los cuales se busca la ejecución del mayor número de notas posible dentro del tiempo determinado. Busca una melodía ruda y con afines altos, lo cual contribuye a la velocidad y la rudeza del sonido propiamente dicho. El heavy metal es uno de los géneros más difundidos en todo el mundo. Tiene grandes esencias musicales en Europa, Latinoamérica y Asia, especialmente en Japón. New Age. Es un género musical vagamente definido que generalmente es melódicamente suave. Suele incorporar grabaciones tomadas de la naturaleza. Es una música meditativa, generalmente de tempo lento, muchas veces relacionada con las creencias de la nueva era, que invita al oyente a sumergirse en sentimientos de armonía, paz interior, amor a la vida o para redescubrirse uno mismo como parte integrante del universo.